Ja tenim al plató a la següent convidada d'aquest programa. Avui, dia 16 de desembre, es complixen 19 anys des de l'aprovació de la llei de la dependència per a parlar en profunditat del que ha significat aquest viatge fins al dia d'avui, sobretot el que encara queda per fer. Tenim amb nosaltres a Eva Guzmán, ella és coordinadora de les plataformes de la dependència a la nostra comunitat. Eva, benvinguda al plató. Buenos días, bien, gracias. Muchas gracias a ti, Eva, por estar aquí. Me consta que eres una persona, ¿no?, que sabe mucho sobre esta ley, que ha vivido todo este proceso desde su aprobación hasta ahora. Como decimos pronto, 10 años, ¿no? Hay 10 años, 20 años, de momento 19 desde la aprobación de esta ley, justo un 16 de diciembre. Antes de adentrarnos, ¿no?, en las carencias, que es un tema importante, sí que me gustaría brevemente, Eva, que nos dijeras, que les explicaras a los espectadores lo que ha mejorado en estos 19 años en cuanto a la dependencia se refiere. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana ha mejorado que se han quitado las incompatibilidades, solo quedan en el recurso de residencia. La única comunidad autónoma que tiene asistente personal bien remunerado es la Comunidad Valenciana, aunque tiene carencias porque no se han actualizado los precios, y lo tiene para menores y lo tiene para mayores. Entonces, es una figura de mucho apoyo porque le ayuda a ser más independiente y si están en el colegio a ir guiándolos, y si están estudiando, que están utilizando bibliotecas, están utilizando discotecas, les ayuda a hacer su vida independiente con el soporte al lado. Con la cosa de que hay una pequeña formación. Los asistentes personales tienen que ser preparados universitariamente, y la más importante es que la formación más final y casi la que pesa lo tiene que formar la persona que lo necesita. Por sus características, por su ritmo de vida que tiene, es la que marca la forma en que quiere que le hagan las cosas, en para qué momento quieren los apoyos, es la que termina instruyendo para que sea como algo extendido de la persona que lo necesita. Ha habido mejoras, indiscutiblemente, ¿no? Pero, y tú y yo, Eva, nos conocimos hace poco en una mesa redonda de ADISPAC, también con motivo de su aniversario, ¿no?, justamente sobre la ley de la dependencia, y en esta mesa redonda se ponían sobre la mesa, valga la redundancia, esas carencias que aún hay a día de hoy para las personas que necesitan de estos recursos. Eva, tú conoces bien, ¿no?, cómo es convivir con la dependencia y cuáles son todavía las dificultades que tenéis que atravesar los cuidadores y los usuarios. Bueno, la verdad es que tenemos muchos puntos insalvables, porque el mayor reto que encontramos es la voluntad política. Entonces, si encontramos políticos que estén sensibilizados, todo marcha mucho mejor. Pero si no, pues entre que deshacen lo que ha hecho el gobierno anterior, entre que no sé qué idea, porque desde los despachos y sin tocar tierra es muy difícil ver el amplio abanico de lo que es la dependencia, la diversidad de edades, la diversidad de necesidades. Es cierto que esta ley ha ido encaminada a centrar las necesidades de la persona individual en todos sus campos. No se ha centrado en el entorno, sino en la persona. ¿Qué recursos necesita para hacer una vida independiente, para hacer una vida plena, para que no sea diferente a cualquier otra persona, puesto que todos somos diferentes? A ver, ellos son personas que tienen una discapacidad y nosotros, en cierta manera, tenemos otra discapacidad. Por ejemplo, yo de leyes no sé, tú a lo mejor tampoco eres de medicina, no. Entonces, ellos pues tienen otras limitaciones, pero con los apoyos necesarios y con los recursos necesarios y con la sensibilidad, y siempre intentando no desarraigarlos, porque eso va en contra de su salud, porque ellos somatizan su malestar, porque no lo saben identificar, no lo saben pedir ayuda, somatizan en enfermedades en el que su proceso de envejecimiento, que ya es más precoz que en una persona ciertamente normal, se les agrava y se les acelera el proceso. No desarraigarlos, ¿no?, significa que todos estos recursos puedan estar concentrados, ¿no?, en
en su lugar habitual de residencia. Claro, claro. Si, por ejemplo, se vive en Alcira, que tenga, por ejemplo, los apoyos necesarios para la educación primaria, los apoyos necesarios para estimulaciones, los apoyos necesarios para el colegio, los apoyos necesarios en la adolescencia, los apoyos necesarios mientras van madurando y van teniendo otras necesidades, el fomentarles amigos que les presenten a otros amigos, que puedan hacer un grupo más o menos homogéneo, que puedan ellos, a ver si congenian, dirigirse su ocio, te quiero decir yo, todo eso, y no con la mirada del resto de las personas que cuando no tienen una persona discapacitada cerca no saben valorar, no saben ver la necesidad, no saben tratar, falta mucha sensibilidad. Luego ya te digo, en lo que son los niños crecen sin prejuicios y conforme van creciendo es cuando ven al diferente, en cuanto ven al débil, cuando hay que atacar. Por eso hay que estimular desde la educación, desde las familias, el que se les ayude a entender y a integrar en su día a día lo que es la discapacidad, lo que es la ayuda, lo que es el voluntariado, lo que es... No somos extraterrestres. Entonces, te quiero decir yo, estamos en una sociedad y si yo un día te puedo ayudar porque no sabes cómo hacer un arroz al horno y otro día tú me ves que a lo mejor se ha puesto burro mi niño porque no lo entiendo, a lo mejor el acercarte y darle unas palabras, como no soy yo, seguramente puede que reaccione y consigamos que ese episodio puntual se subsane. Pero si tú al verlo lo miras de reojo, encima como no lo entiendes, te vas para el otro lado, pues quizá... ahí estamos perdiendo un apoyo muy valioso porque las comunidades se apoyan todas. Un problema, Eva, a nivel de recursos es que en el caso de niños y niñas o adultos y adultas con algún tipo de discapacidad terminan en residencias que no son específicas, ¿no? Sino que conviven con las personas mayores. Sí, es una gran pena porque mira, andamos cortos de centros de día, andamos cortos de centros ocupacionales. El centro de día está más especificado para las personas con discapacidad que ya empiezan a entrar en el proceso de envejecimiento. Porque el centro ocupacional está todavía en activo, todavía se le puede sacar potencial y se les puede trabajar. Mira, hay poquísimos centros de día para este colectivo. Faltan plazas en centros ocupacionales, faltan centros en residencias. Entonces, pero no una residencia macro, sino residencias de 12, 13 personas, más o menos con una homogeneidad dentro de la diversidad, que es mucha, pero que tengan discapacidades complementarias o que la convivencia se pueda llevar aunque sean distintos. Intentar fomentar eso y hace falta construir, hace falta... a la hora de moverlos, voluntarios, hace falta sensibilizar a la sanidad, sensibilizar a los juzgados, a los abogados, a los profesionales que en toda la vida los vamos a tener que ir necesitando conforme las necesidades van aumentando. El que no lo vean desde lejos, el que no lo vean como un hándicap, sino que lo integren en su manera de tratarlos, que se formen, que sean más humanos, que eso también ayudaría mucho a las familias y les daría un relax. También sería bonito tener un catálogo de actividades que puedas hacer cuando ellos están ocupados para cuidar al cuidador, porque si el cuidador está bien cuidado, controlado de salud, equilibrado mentalmente, el trato con la persona discapacitada va a ser más dulce. Si van sobrecargados o van agotados, empiezan a haber carencias, empiezan a haber gritos, empiezan a haber malos tratos, empieza a haber abandonos. También hay que evitar la soledad no deseada. Ahí entra también eso, la cercanía, el arraigamiento, el no mandarlo a Valencia si él es de Alcira, que tenga todo para cubrir todo su desarrollo. Eva, hablemos también porque estás hablando, ¿no?, de la importancia de que la persona cuidadora también esté bien física y mentalmente o emocionalmente para poder dar un buen cuidado, ¿no? Dentro de estos factores que pueden alterar esta tranquilidad también está, entiendo, el exceso de burocracia o el mal funcionamiento de ella, ¿no? Porque hablábamos antes de empezar, no puede ser que
yo vaya a hacer una gestión que ya mientras estoy haciendo la gestión estoy desatendiendo, ¿no?, a la persona a la que cuido habitualmente y luego me vuelvan a pedir ese papel una y otra vez. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que, mira, lo que es desde el inicio que nacen, desde los hospitales se detecta ya la discapacidad, que estén en pleno contacto con las familias, formando, para que no se lo vean un trabajo, Dios mío, donde me he metido, o qué me ha caído, o esto por qué, sino total comunicación, total tranquilidad, tranquilizarlas, decirles los recursos que hay, a nivel médico, a nivel estimulativo, tener catalogados para dónde dirigirnos, tanto los padres como los niños. Luego, el juzgado en algún momento de la vida también va a hacer falta, esté sensibilizado, esté accesible, esté cercano, que la sanidad de seguimiento en procesos de envejecimiento siga ahí, no nos deje la mano, en que los ayuntamientos estén sensibles a la hora de que falten los familiares, de catástrofe, de que se quedan desamparados, formar a las familias, porque una familia grande no quiere decir que se preocupen, a lo mejor es más preocupada una familia pequeña, está más sensibilizada, pero la cuestión es que hay la sensación de abandono y estas personas no las puedes dejar así, porque es como si abandonaras un bebé o un perrito pequeño. Entonces, luego también está, otra de las partes es, ya te digo, la educación. También necesita estar en conveniencia con salud, con ayuntamientos, con los abogados, volver, porque a veces se toman medidas que influyen a estos 4 pilares. Entonces, pues creo que sería tener una base única en la que esos profesionales, aparte del seguimiento, pudieran aportar y estuvieran al acceso de esos. No que las familias estemos, ahora me hace falta otra fotocopia del DNI, ahora me hace falta otra, pero a ver si la discapacidad me la ha dado la institución, a ver, no me la fabrico yo por la noche porque estoy aburrida, me lo da un estamento oficial, porque ese estamento a la hora de arreglar papeles me vuelve a pedir el papel que me ha dado él. Pero si me lo has dado tú, ¿por qué me lo pides? Si tú lo deberías de tener ahí para usarlo, consultarlo, y igual que Hacienda, igual que... Entonces, te quiero decir yo... Igual que sería bonito, ¿no?, que existiese esta base, también decíamos que sería bonito que, perdón, las comunidades autónomas donde algo funcione, ¿no?, eso pueda transferirse a otras en las que no está funcionando. Eso sería grandioso, porque si ya está constatado que funcionan esos cambios que han hecho, porque como las competencias están transferidas, entonces, te decía yo, pero se sabe que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana no hay incompatibilidades, pero sin embargo por Extremadura están luchando por eso. Entonces, la Comunidad Valenciana ha sido pionera en esto, funciona automáticamente, aunque las competencias las hayan trasladado a las comunidades autónomas, el gobierno debería decir, aquí funciona, esto lo tenéis que instaurar así porque este es el camino. ¿Me entiendes? Siempre un consejo y una herramienta a tiempo va a evitar que estemos luchando por un derecho, que es muy lamentable. Algo contra lo que también se ha luchado en la Comunidad Valenciana es el copago, ¿no? Sí, los copagos también luchamos para que no hubieran copagos en centro, porque así lo refleja la ley, es que lo refleja así la ley, en que no tiene que haber incompatibilidades, que tiene que ser apoyo, los recursos apoyo a la persona que esté también en el entorno familiar cuidando y esté trabajando externamente, que debía de ser flexible, que debería de ir cubriendo todo, tanto el ocio del cuidador, tanto el ocio del chico, tanto las adversidades que puedan ir surgiendo, porque las familias son organismos vivos, de pocos o de muchos, pero son organismos vivos. En un momento te da un traspiés y todo lo que estaba bien y perfectamente está boca abajo y no hay por dónde cogerlo. Entonces es como una enfermedad, todo va bien hasta que un día, ¿por qué se sabe? No, se trastorna todo y dices, ¿y cómo hemos llegado a este punto? Pues... Eva, me interesa también un tema que es la precariedad, ¿no?, a la que se aboca a estos chicos y chicas, hablando, por ejemplo, ¿no?, del tema de la discapacidad que estábamos hablando, porque, digamos, las ayudas, por llamarlas así y englobarlo, ¿no?, sí. Ampliamente, no van subiendo al mismo nivel que el coste de vida. Entonces, no les queda más allá de pagarse ese recurso, ¿no? Tú ten en cuenta, mira, estar en una residencia es una gran inversión,
más los profesionales que trabajan, que todos tienen que cobrar. Las pensiones de estos chiquitos normalmente no son altas. Más aparte del copago, si la ayuda no va creciendo, lo que la administración pone no va creciendo y el copago lo tiene que asumir, que yo no digo que no sea, porque puesto que hace la vida en la residencia, que no tiene nada externo que le pueda quitar del ingreso que pueda tener esa persona con discapacidad o con dependencia, van subiendo los costes de los jornales de todas esas personas que están en el mundo de la residencia, cocineros, educadores, profesionales, seguros, luces, sube todo. Entonces, te quiero decir yo, como las pensiones no suben en el mismo nivel que todo, lo que está claro es que todo sube y el poder adquisitivo baja, porque no vamos al mismo ritmo, hay muchas lagunas. Entonces, llegan que hacen su copago y luego no les queda ni para ir a una peluquería, porque eso no está recogido en la residencia, que vaya un podólogo, que puedan organizarse unas vacaciones, porque como no les queda margen, ¿cómo van a organizar unas vacaciones de las que tienen derecho y en las que su poder adquisitivo no les permite? Entonces, a ver, ahí habría que replantearse muchas cosas, porque es de verdad que acaban comiéndose, se supone que se han de quedar con el 20% de sus ingresos, pero yo ahí cuestionaría, ¿se lo quedan realmente? ¿Les dan para continuar haciendo esa vida independiente y estar centrados en ellos de verdad, 100%, como cualquier otra persona podría planificarse la vida? Creo que no. Y ese poder ir a la peluquería o organizarse un viaje, ¿no? O formar parte del ocio, es indispensable porque, como bien decías anteriormente, somos todos personas, todos tenemos derecho a las mismas cosas y para ellos y ellas se vuelve más difícil porque muchos recursos directamente no están ni adaptados, eso de base, y luego si además no tienen recursos económicos para poder formar parte, ¿no? de ese ocio, de ese descanso. Claro, te quiero decir yo, mira, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si para el copago utilizan su pensión personal, la que tienen por discapacidad o la que tengan por una incapacidad laboral o cualquiera, y a la vez ha fallecido su padre y cobran una de orfandad, es un ingreso extra, está claro, pero habría que valorar si de verdad debe de entrar en el copago para que la administración baje su aportación, o una de ellas sería interesante que la tuvieran ahí para poder de ahí sacar su peluquería, su poder viajar, su poder comprarse un caprichito, su poder ir a una Coca-Cola o ir al cine, o juntarse 4 o 5, aunque sea en casa vamos a irnos de paella. Puedo decir, pues mira, yo pago a escote y que allí no es caro para nadie, pero esa poca diligencia de autonomía que si la queremos potenciar, esa es una de ellas. Si no les damos una autonomía monetaria, ¿a dónde va la autonomía? No se ve por ninguna parte. Y sobrecargar más a las familias, en donde las familias ya ves cómo va todo. El que tenga un jornal de 2.500 euros, imagino que será algo empezando a ser privilegiado, solo empezando, porque la mayoría estamos en 800, en 900, a lo mejor en 1.000, y pensiones que son no contributivas de personas que no han trabajado fuera del hogar, que no llegan ni al salario mínimo interprofesional después de toda una vida estando en la familia, no moviéndote de casa, atendiendo, porque lo que hay que tener claro es que nacemos dependientes y en algún momento de la vida volvemos a ser dependientes. Entonces, te quiero decir yo, si no intentamos sacar algo fuera de lo que es el control, los estamos abocando a que no se integren, a que no disfruten de su ocio, a que no... ¿Es así? Eva, hablando de la dependencia, hay una ley de la que también se ha hablado mucho, ¿no? Estos últimos meses, que ha sido la ley ELA. Sí. Esta ley contempla un nuevo grado de discapacidad, ¿no? Sí. Más alto todavía que los anteriores, sí. Y además permitirá que no solo personas con esta enfermedad, sino personas muy dependientes o con características muy complejas puedan también acogerse a ella. Sí, lo de esta, desde un grado 3, si se complica, por ejemplo, los de daño cerebral o los grandes parapléjicos, no tienen nada que ver con el ELA, porque el ELA es una
es una enfermedad degenerativa que puede ir un paso más lento o, en su defecto, un paso rápido. El deterioro es a nivel muscular y, como da la casualidad, cuando tenemos huesos, todo lo demás son músculos, va impidiendo la movilidad, va impidiendo el tragar, va impidiendo el respirar. El respirar, va impidiendo la movilidad del corazón, va impidiendo el movimiento del diafragma. Entonces, te quiero decir yo, en esos supuestos, los de parálisis cerebral o los de que tengan tetraplégicos, que tienen una gran dificultad, se pueden acoger a esa ley. Se llama el 3+, y se pide desde el grado 3, frente a una situación fuera de lo normal. Y entonces, sí es esperanzadora, habría que ver, porque estamos en los primeros pasos, y como todo, los comienzos siempre son duros. A ver, generan mucha expectativa, pero son muy duros. A lo mejor se quedan cortos en financiación, a lo mejor no puedes acceder de la manera que tienes, a lo mejor el recurso no lo tienes de cercanía. Entonces, te quiero decir yo, es como la ley de la dependencia hace 19 años, a mí me dio mucha alegría. Pero desde allí aquí, en tanta lucha que hemos llevado, como meternos a la Basílica, encadenarnos en la Plaza de la Virgen, que nos desalejó Cotino de las Cortes, miles de concentraciones, miles de manifestaciones, venían desde Alicante en marcha la discapacidad, la dependencia. Entonces, te quiero decir yo, lo lamentable es que tuvimos que luchar ese derecho y que todavía no hemos parado. Entonces, si es un derecho, ¿por qué hay que suplicar? ¿Por qué hay que decir? ¿Por qué hay que enseñarles? ¿Por qué no bajan al piso? ¿Por qué no están más cerca de las familias? ¿Por qué nos piden orientación a las familias, orientación a los médicos? Y entonces, en un tándem, sacamos todo. Y la hora de la valoración, a la hora de esas enfermedades que no se ven pero que son muy dependientes, te quiero decir yo. Luego, la discapacidad intelectual, normalmente no se lleva en la cara. ¿Y qué le pasa a este chico? No es un síndrome de Down, porque pueden haber síndrome de Down, lo llevan en la cara, pero no son dependientes. Pero vemos a esos chicos y aquí, piano, piano. Aquí hay que ser más sensibles, aquí hay que tener más tacto, aquí nos vamos a dirigir, pero una discapacidad psíquica, la persona está normalmente. Entonces, te quiero decir yo, ahí no tienes nada que te avise. Entonces, vamos a empezar por el respeto, vamos a empezar por la educación, por la sensibilidad, y si eso lo instauramos a nivel de todas las personas, cuando nos encontremos con nuestros chicos van a estar instaurado y no te vas a tener que comportar de diferente forma. Entonces, es muy interesante. Y esta lucha de la que has hablado, ¿no?, de encadenarse incluso, se tiene que poner aún más en valor teniendo en cuenta, como decíamos antes, ¿no?, con las gestiones, que ya haciendo una gestión estás dejando de lado a esta persona, ¿no?, a la que cuidas. Pues imagínate saliendo a movilizarte, ¿no? Pues bueno, yo la suerte que he tenido es cuando me he movilizado que me he podido llevar a mis dependientes, pero no dejo de reconocer que hay dependientes y familias que están muy atadas y no se pueden mover. Entonces, es muy significativo el volumen de personas que están reivindicando. Y en nuestro colectivo, ya te digo, porque las familias no están sensibilizadas, porque las familias son mayores, porque la familia está cuidando al dependiente. El caso irreal es que el dependiente no puede salir a luchar sus derechos y los que están a su alrededor, unos por falta de empatía y de implicación en lo que es, puesto que aquí no estamos fuera ninguno. Ya te dije, nacemos dependientes y a lo largo de la vida está la dependencia sobrevenida por un accidente, por una enfermedad, por la edad. Entonces, te quiero decir yo, estamos ahí de la manita todo el tiempo. Entonces, unos por falta de implicación y otros por falta de tiempo. Y lo más implicados que está con el dependiente es que no se puede mover, porque no puede desatender. Entonces, a la hora de movilizar hay un hándicap muy grande porque somos 12. A ver, representamos a muchos, pero somos 12. Entonces, 12 estos, ni caso. No podemos presionar, no tenemos la fuerza de presionar. Y sin embargo, somos el pilar más fundamental del país. Porque mira, las cuidadoras en el entorno familiar tenemos reconocidos las cotizaciones para la vejez. Pero en ese régimen ni tienes derecho de caer enferma, no tienes derecho de baja, no tienes derecho de vacaciones.
Entonces ahora también se está luchando por reconocer, porque en la lectura que yo le doy ahora mismo es que es como si fuera la esclavitud del siglo XXI, puesto que sí firmamos un compromiso y sí hacemos la tarea, pero sin ningún derecho. Entonces, a ver, se contrapunta un poco. Claro, en principio es que dice que era una ayuda para las mujeres que se quedan en casa, pero a ver, en el momento ya firmamos un compromiso, yo creo que eso ya son palabras mayores. Es verdad que nos quedamos con nuestros familiares, de la otra manera también lo haríamos, pero dejarlo ahí tan en el aire sin ningún respaldo, como que yo creo que luego es una manera de potenciar el dinero negro, ¿no? El gobierno lo quiere erradicar, sin embargo ahí en las cuidadoras en el entorno familiar, en cierta manera lo están potenciando. Son ellos los primeros que no te dan los derechos, ni el derecho a vacaciones, ni el derecho a enfermedad, ni ningún derecho. Entonces, te quiero decir yo creo que es el esclavismo. A ver, antes estaba y ahora sigue estando. Porque fíjate, un grado 3 está cobrando 467, creo, o 66. Un grado 1 son 180 al mes. Es verdad que a mayor grado son mayores horas de atención, pero te quiero decir, pero es que no hay nadie en el mundo mundial, bueno, sí los hay, pero que trabajen por 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Eva, en 2026 cumpliremos 20 años, ¿no?, de esta ley. Sí. ¿Qué es lo que os gustaría conseguir? ¿Algún objetivo que 2026 pudiésemos hacer otra entrevista a final de año y me dijeses, mira, pues hemos conseguido esto? Mira, yo pediría 3 cosas. Una, sensibilidad política. 2, que los avances que se hagan no sirvan para que el gobierno siguiente los tire por tierra, y que se compartieran los avances de una comunidad con otra en buen talante, no en plan de que me lo están imponiendo, sino si funciona vamos a instaurarlo y no vamos a poner pegas. En la Comunidad Valenciana funciona, en el País Vasco funciona, tienen otros recursos y tienen otras maneras, vamos a instaurarlo y vamos a poner voluntad política y lo que haga falta. Y el tercero, ese sí es muy ambicioso, y es que la sanidad, la justicia y la educación y todos los recursos de estimulación que requiera la persona estén en un fichero personalizado al acceso de familiares y profesionales y no se nos burocratice más las gestiones y que no tengamos que explicar que es una enfermedad, sino que los agentes implicados lleguen a tener esa información y esa comprensión de qué son las dependencias y que enfermedades no dan síntomas porque los ves pasar y son muy dependientes. Ese sería una utopía. Ojalá, Eva. Y sí que me gustaría también, ya que te tenemos aquí, ¿qué mensaje lanzarías a esas familias, a esas personas cuidadoras que están ahora mismo, ¿no?, a cargo de un familiar o de una persona dependiente o con discapacidad? ¿Qué mensaje les darías? A ver, que se olviden un poco del cuidado. A ver, sabes que no te puedes despegar y que se cuiden ellos. Influyen mucho en el trato al dependiente, la estimulación. A ver, el trato desde el amor, desde la empatía, desde el acercamiento y la comprensión, da mejores resultados y evita que se intoxiquen las casas. Entonces te quiero decir yo, si conseguimos que la gente cuidadora, el ratito que su dependiente está en algún centro, o que pida ayuda de que alguien, si no es su familiar, que intente que la comunidad, o sea, el pueblo, le busquen 1 hora y media o 1 hora alguien de apoyo para que ella pueda salir a hacerse un café, a tertulear, a ir a ver tiendas, a que vaya a un ciclo de formación, porque no podemos pedir, porque en esta época todos no tenemos el mismo acceso a Internet ni a las tecnologías, porque somos una franja muy grande de cuidadores, desde los que hemos vivido la transición desde los 60 hasta la actualidad, que nos hemos ido metiendo y hemos conocido lo de antes y lo de ahora, y estamos muy bien, nos vamos adaptando porque somos unas personas que venimos de nada y somos como MacGyver, sacamos los recursos y encima los aceptamos. Hasta los que son mayores,
que esas tecnologías les desbordan, que ya les pilla en una capacidad que el entendimiento es más complicado, que no tienen el acceso a esas burocracias de Internet o a ese acceso a la información de Internet o a los nuevos teléfonos inteligentes. Y entonces te quiero decir yo, la concienciación y el cuidador, aparte de los apoyos para que mentalmente, físicamente y de salud el cuidador esté bien, porque si el cuidador falla... Y como tú dices, que sois pilar fundamental Sí. En el que se sustenta toda nuestra sociedad. Ten en cuenta que una persona sola, si se encuentra sola, a lo mejor no tiene capacidad de reacción y te la encuentras muerta. Si hay un cuidador, está viendo qué proceso está llevando, si cree que es más minio, ni siquiera va al médico de cabecera, a lo mejor es un desajuste de su medicación, cuando va a la visita ya lo transmite, si de verdad no te lo meten en un ingreso hospitalario, está la hospitalización domiciliaria, papel fundamental, el familiar. Que hacemos casi de enfermeros, casi de psicólogos, casi del cocinillas, de la limpiadora, de la de los recados. De todo. Entonces te quiero decir yo, mira tú en todos esos sectores cuánto dinero le estamos ahorrando a la administración en la prevención. Porque si a la mínima estás en un hospital, lo estás saturando. Si a la mínima estás en el médico, lo estás saturando. Conforme va la sanidad, que ahora también nos afecta de lleno y la tendencia es a privatizar, por Dios que me quedo muerta, es de verdad, donde lo público es lo que tenemos que llevar en bandera y en lo que aportamos todos, y el que quiera gastarse el dinero está estupendamente en su derecho, pero que no nos obliguen a los demás. Que no, a más endeudamiento de las familias, a más sobreesfuerzo de las familias. Entonces te quiero decir yo... Ánimo en esa lucha y sobre todo me gusta cuando os tengo cerca daros las gracias por el papel fundamental que hacéis día tras día. Eva Guzmán, coordinadora de las plataformas de la dependencia, muchísimas gracias por acercarnos este recorrido. A ti también por la invitación y más este día tan señalado, claro. Exactamente, este día en que se cumplen 19 años de la aprobación de esta ley. Gracias, Eva. Vale, a ti.